Hola muchachones, vamos a repear vinilo. Para eso elegimos 3 discos distintos. Los 3 discos tienen distinto estado de conservación. Primero, ¿cómo fue guardado el disco? Mirá, este por ejemplo fue guardado de mala manera, ¿ves? Porque está abierto aquí. Entonces, nosotros aquí estamos en un lugar donde hay mucho polvo. Todo también depende de dónde vivas, pero bueno, en donde estamos nosotros hay mucho, pero mucho polvo. Eso es veneno para un vinilo, ¿verdad? Entonces ya si lo guardás así es un mal asunto, ¿por qué? Porque ayuda a que se meta más y más polvo en el disco. Mira, este disco no solo tiene polvo, sino que también, mira, tiene hongos. A ver si te puedes acercar bien. ¿Ves? Esos son hongos. Y después el típico caso de mala conservación, dedos, rayones. Ya cuando este disco prácticamente como que tiene muy poco brillo, eso también es muy notable. Si vos ves que tiene poco brillo, es porque el disco ya está en mal estado. Eso quiere decir que va a tener ruido. Todos estos discos fueron mal guardados, ¿ves? A mí llegaron a mis manos de distintas procedencias. Si en cambio es muy distinto cuando uno compra el disco hace 20 años, 30 años, imagínate que este es un disco, debe ser del 87, 88, el que les mostré antes es del 77, así que saquen cuentas de cuánto hace que estos discos tienen de existencia. Mira, acá hay un montón, no sé si alcanzas a ver, pero hay un montón de hongos, rayones, en fin, el disco está muy deteriorado. Pero deteriorado está este sí, este está hecho una porquería, mirá. Mirá lo que es esto. Nunca había encontrado un disco así que esté tan mal guardado. ¿Ok? ¿Ves? Esto es tierra y tierra. ¿Qué pasa? La tierra se mete dentro de las ranuras del disco, de los surcos que tiene el vinilo, y para el vinilo eso es la muerte. Así que vamos a tener que lavarlo. No queda otra. ¿Ves? Lo que te decía. Mirá cómo está este vinilo. Más tierra no puede tener. Los vinilos hay que cuidarlos. Eso es la parte fundamental de que te gusten los vinilos. Estos vinilos, como llegaron de otra procedencia, bueno, en fin. Ahora yo lo usé porque digo, bueno, esto, más tierra que esto no puede tener. Mira, si lo tirás adentro de esto te va a hacer ventosa y no va a salir el vinilo. Entonces yo suelo utilizar una esponja nueva, la pongo aquí y al vinilo lo pongo aquí. ¿Vale? ¿Lo ves bien? Así tenemos el vinilo. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O lo que se banque la etiqueta, ¿no? Porque la etiqueta tiende a querer despegarse, pero no se despega. Quede tranquilo que no se despega. Esto lo vamos a hacer con vinilos que estamos hablando de vinilos que están mal cuidados. Tu vinilo que está bien cuidado, no le vas a hacer esto porque no es necesario. Hay otras maneras de limpiarlo. Hay otros productos también, hay unos productos muy buenos que son unos aerosoles que se le ponen, se le echan al vinilo, después se pasa con una especie de espátula y cuando se seca lo despegas y arranca y eso barre todo lo que es el polvillo. Hasta se ve, no sé si la cámara lo llegará a mostrar, pero se ve cómo está todo, cómo la tierra empieza a salirse de ahí. Es un trabajo muy difícil, porque la tierra nunca se termina de ir. Si el disco que tenés lo querés restaurar y es 1 o 2 discos o 10 vinilos, bueno, sí, te merece la pena comprar ese producto porque te va a ir muy bien, porque son discos muy difíciles de conseguir, porque son discos que significan algo para vos, pero si es un vinilo así nomás, con que lo hagas así, de primera. Después, el segundo paso, ¿cuál es? Una vez que lo tenés acá, lo enjuagás. Así nomás, le das acá, ¿ves? Lo pones así y le pasás suavemente con la mano. ¿Para qué? Para tratar de que se salga lo más posible la tierra. Es muy difícil que se salga del todo, pero por lo menos esto es una gran ayuda. ¿Para qué? Para que la tierra se vaya de una vez por todas. Claro, a tu vinilo, edición japonesa, edición coleccionista, no le vas a hacer esto. ¿Entendés? Porque eso, claro, más de uno se estará agarrando la cabeza. Pero cuando es un vinilo normal, se lo haces sin problema. Vos imaginate que aunque esto te parezca terrible, cuando la discográfica o la fábrica que hacían los vinilos o hacen los vinilos, porque algunos todavía se dedican, ¿qué hacen?
al máster, que el máster está hecho en plata normalmente, porque esto se graba por estampado, no se graba como un CD o se grababa un cassette en otros tiempos, no, esto se graba por estampado, entonces se hace un máster y ese máster le dan un baño de agua con jabón, siempre lo hicieron así, o sea, esto no es nada descabellado limpiar un vinilo así, ¿ok? Bien, una vez que lo tenemos bien lavadito, lo escurrís un poquito, le haces un poquito de sonidito así que siempre queda lindo y lo dejás escurrir, ¿vale? Ahí está, lo dejás que se escurra bien. Eso sí, algo que es muy importante, las gotas estas, una vez que se sequen, se van a quedar marcadas y quedan feos. Entonces, una vez que las gotas estas, ¿ves? Se van a quedar marcadas y te van a dejar una mancha en el vinilo y queda feo, queda como estropeado. Así que lo que vamos a hacer ahora es dejarlo que escurra un poco y después lo secamos. Muy bien, ya lo lavamos, lo secamos, hicimos todo lo que pudimos con este vinilo, pero el estado era muy crítico, estaba muy mal. Mirá el rayón que tiene acá, muy mal cuidado, realmente pobre disco. Encima no es de buena calidad porque el vinilo es muy, muy delgadito. Cuando los discos son así, nunca fueron de buena calidad tampoco. Entonces el disco tiene bastantes contras. Como es un disco que está más para tirarlo que para restaurarlo, vamos a aplicar como el último recurso. Para el último recurso necesitas un cartón, lo cortás, pues un cartón de caja de pizza en este caso, y lo pones acá. ¿Vos te acordás cuando ibas al colegio que usábamos plasticola o usabas cola? Te quedaban las manos sucias y después te sacaban la plasticola y se limpiaba la mano. No sé si alguna vez te diste cuenta de eso. Bueno, alguien se dio cuenta y lo aplicó en un vinilo y que usó cola de carpintero. Claro, hay un spray que viene, que ya lo explicábamos antes, y es realmente lo indicado y lo adecuado para hacer esto. Pero como esto es un último recurso, el disco lo vamos a tirar porque no sirve más, vamos a ver qué pasa aplicando este producto. Esto me lo pasó un amigo de Estados Unidos. Esto es típico de chapuza, pero mirá, esto realmente es increíble. Es insólito hacer esto, pero ¿por qué no? Mirá, tenés que ir tirándolo de a poquito. El proceso dura un poco, hay que tener un poquito de paciencia, buen pulso. Y le vas tirando, vas haciendo una película de cola. El sistema tampoco está bastante ingenioso porque la cola, esta es para pegar madera. Entonces no va a pegar en el vinilo. Entonces, claro, por más que se quede ahí, nunca va a terminar de adherirse al 100% al plástico este del vinilo. Después le puedes tirar un poquito más si querés, ahí. No hagas mucho enchastre, aunque para eso pusimos el cartón en forma de vinilo. Y después necesitas un plastiquito, en este caso vamos a usar esto, plástico normal, y lo vas haciendo, ¿ves? Así, para que en forma uniforme, forma pareja, se vaya esparciendo por todo el disco. De a poquito lo vas haciendo, con un poco de paciencia. Esto es de locos, esto solamente cuando son casos que realmente no tengan solución, ¿ok? No lo vas a hacer, por supuesto, con los vinilos, pero viste que siempre por ahí te encontraste con un disco y vos decís, y yo no puedo, porque después, claro, tenés la púa, que tenés una púa cara, no podés estar poniendo esto con una púa cara, porque la púa o la aguja, ¿no? Como le llamen donde estés, se estropea. Vos no podés poner un disco así nomás. Bueno, después se le va dando, lo podés hacer con el dedo, le podés poner un poquito más. No le hagas una capa muy gruesa, porque si no vas a gastar mucha cola. Lo podés ir así, lo vas rellenando, en fin. Lo que es fundamental es que acá, ¿ves? Donde todavía no empezaron las pistas,
tiene que llegar bien, porque si no después para despegarlo es un problema. Esto lo dejas que se seque unas 24 horas para que la cola se endurezca bien, porque cuanto más dura está, mejor, porque claro, después falla el pegamento, después no va a pegar. Eso sí, te va a dar una desesperación la primera vez que lo hagas, porque parece como que no sale la cola. Le tenés que dar así con una uña, con la Gillette, con algún cúter, con algo para ir despegando. O si no, ¿sabes qué? Una cinta tipo silver tape, una cinta que pegue bien, se la pones acá y lo vas despegando. Pero bueno, después te lo muestro. Vamos a dejar esto que se seque unas 24 horas. Cuando esté bien transparente, volvemos y lo restauramos. ¿Ves cómo quedó? Ahí bien uniforme. Eso es lo más finito posible. Y después hay que esperar que se seque. Ahí lo tenés. ¿Ves cómo queda? Una vez secado, 24 horas. Bien cristalino. Entonces, claro, el pegamento va a fallar y no va a pegar. Pero ¿qué va a hacer? Sí va a sacar todos los restos de tierra que tiene el vinilo este. ¿Te acordás cómo estaba? Siempre lo tenés que lavar, no pongas arriba de la tierra la cola. Lo lavás, le haces todos los procesos y después por último le pones la cola. Como siempre, como habíamos dicho antes, en casos extremos. Bueno, con una Gillette lo vamos despegando así de a poquito. ¿Ves? Así, con tranquilidad y con suavidad lo vas haciendo. Por eso es importante que la cola, ¿ves? Es importante que la cola esté aquí, mirá, ¿lo ves bien? Que esté todo en el disco, porque aquí en donde comienza despega mucho más simple. En cambio, como está ahí en los surcos, ya está muy pegado y después te cuesta más. Bueno, ¿ves cómo sale? Como si fuese una calcomanía. ¿Ves? Ahí lo tenés. Y se te queda otro vinilo ahí abajo. ¿Te acordás cómo estaba, no? Mirá cómo quedó. Ahora te digo una cosa, los resultados impresionantes, Vas a flipar en colores, chabón, Increíble. El disco estaba hecho una ruina y ahora con este proceso te quedan unos resultados que son maravillosos. Le vas a querer hacer esto a todos los discos. Mira, y hasta apostaría que aquí, si lo ponemos en la bandeja, reproduciría el audio, porque como esto se graba, como te decía antes, por impresión, yo creo que aquí habría audio también, pero bueno, no voy a poner mi púa aquí. Venga,